Hola a todos, gracias por estar nuevamente en una edición de Informarte, del Club de los Aquellos y de Noticia Irrelevante. Hoy nos encontramos con Iván Herrera. Él es periodista, es profesor universitario y también es escritor de literatura infantil. De hecho, es autor de, entre otros libros, de La tía gigante, El monstruo que soñaba con ser caballero, Felipe, el gato pulgoso y Silencio pollito. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Lo primero que quiero aclarar además con nuestra audiencia es que Iván y yo somos amigos, nos hemos conocido en la maestría de Dirección de Comunicaciones, siempre la verdad por delante, y lo conocí justamente en su labor de periodista, ¿no? Y luego ya conociéndonos un poco más, me enteré que escribía libros para niños. Entonces mi primera pregunta, Iván, es, ¿cómo es que pasas del periodismo a escribir libros para niños? Creo que tiene que ver con el hecho de que me convertí en papá. Ujú. Estaba ya casado y entonces eh, ya teniendo hijos empecé a contarles cuentos a ellos. No era solo que les leía cuentos que tuviera en casa, cosa que también hacía, sino que en algún momento empecé a improvisar algún cuento a la hora de acostarlos. Ujú. Entonces, cuando mis hijos eran pequeños, teníamos esta rutina en la noche, yo de pronto empezaba a inventarles una historia y a veces los involucraba inclusive en la creación de la historia, ¿no? Les preguntaba de qué querían que fuera la historia, o de repente yo estaba contando algo y les daba pie para que ellos continuaran. Así que eso era como una suerte de juego también familiar, ¿no? Ujú. Entonces, de pronto una noche podía ser una historia de piratas, otra era algo, no sé, unos canguros que se van a una aventura, cosas de lo más extrañas también a veces, ¿no? Medio surrealistas. Pero el hecho es que era algo divertido, ¿no? Y en algún momento se me ocurrió empezar a escribir algo de eso. Y Ujú. así salió Felipe el Gato Pulgoso, que fue el primer libro que publiqué cuando todavía trabajaba en el comercio como periodista. Ujú. Y por ejemplo, tú cuando Así eras comenzó. niño, ¿has sido un consumidor ávido? ¿Tus padres te leían cuentos infantiles? ¿Había una tradición de literatura infantil en tu casa? No realmente, no Ujú. realmente. Mi papá y mi mamá me compraban algunos cuentos, pero recuerdo haber tenido muy pocos. Chistes. ¿Sabes qué libro fue importante para mí? Que de alguna forma despertó en mí el interés por los libros y por el conocimiento. Una colección de libros de preguntas y respuestas de Charles Brown. Era una suerte de enciclopedia, era un libro informativo, no ficción para niños, ¿no? Iban acompañadas estas preguntas y respuestas con pequeñas viñetas del mundo de Peanuts, ¿no? Charlie Brown y Snoopy. Y yo tenía todos los libros y de verdad me encantaron. Lo que sí había también en mi casa era el hecho de que mi papá me contaba historias, Ujú. historias, anécdotas de la familia, anécdotas de cuando vivía en una hacienda azucarera en Arequipa, íbamos de viaje con la familia, iba contando cosas, había como una tradición de contar cosas, ¿no? Ujú. Lo otro es que también mi papá me leía la Biblia, pasajes de la Biblia, digamos, escenas más épicas, ¿no? Tipo Claro, claro. película de Semana Santa, ¿no? De Egipto, lo del Mar Rojo, José y sus hermanos, estas escenas muchas veces del Antiguo Testamento, y en la noche a veces me leía eso. Creo que en cierto modo esas experiencias fueron como alimentando mis ganas de leer y compartir historias. Qué bien, genial. Y cuéntame, ¿qué temas son los que te ha gustado abordar al momento que escribes una historia para niños? ¿Cuáles son los temas que tú has identificado que de pronto te llaman la atención o de pronto te inquietan o te llaman más? La verdad es que nunca lo he pensado por temas. Ujú. Solo en una ocasión directamente fue como muy consciente, fue cuando hicimos Rayo Vuelve a Casa, que acá está la El- portada, acá está el Claro. librito, mi copia familiar medio viejita ya.
Eh, Fue porque en ese caso el libro surgió como una invitación de la editorial de Panamericana a crear algún relato que tuviera que ver con emociones y particularmente querían encargarme que escriba algo sobre el miedo, algo que tuviera que ver con el miedo. Ujú. Entonces no me daban mayor alcance sobre la historia, eso tenía que inventármelo yo. Me sugirieron que tuviera que ver con animales, porque a los niños les gustan mucho las historias de animales. En fin, yo exploré varias posibilidades, pero al final justo ocurrió en esos días que a unos amigos míos se le perdieron el perrito. Mm. De hecho, el perrito se llama Rayo, un robo descarado de mi parte del nombre del... Y bueno, el hecho es que ese fue el único caso en el que he pensado primero en un tema, ¿no? En los demás casos ha surgido porque ha aparecido una historia en la cabeza o que de repente me provoca explorar, ¿no? Por ejemplo, lo de Felipe el Gato Pulgoso, o sea, casi todos son como una primera frase, una primera idea, eh, que, que luego exploro para ver a dónde me conduce, ¿no? Felipe el Gato Pulgoso estaba harto de la picazón. Casi surge así como de la nada y Ujú. empiezo a desarrollar la idea de, ah, ya, el gatito está como luchando con las pulgas y empiezo a ver qué pasa, ¿no? En El monstruo que soñaba con ser caballero fue directamente una historia que yo empecé a contarle a mis hijos una noche. Pero era la primera escena de la historia, la primera escena de esta novelita, porque es como una novelita infantil ese libro que está por acá. Genial. Y era una escena en la que este monstruo, que me imagino que tiene un gato de mascota o compañero, eh, empieza a verse en problemas porque está sirviendo la cena, pescado, y cada vez que va a la cocina a traer algo, limonada salada que le encanta beber, porque es un monstruo y tiene cosas raras, cada Ujú. vez que sale de la habitación el gato le come sus cosas, le roba la comida, pero luego se hace loco y le hace creer que algo misterioso está pasando, ¿no? Me doy cuenta, sí, que me gusta la cuestión de la fantasía. Hasta el momento no he escrito planeos nada que pudiéramos describir como realista, Ajá. ¿no? O que tuviera que ver básicamente con una situación real directamente, salvo el hecho, tal vez, bueno, en Silencio Pollito sí hay una situación más bien real que es el juego infantil, ¿no? Pero el juego infantil directamente te mete en el mundo de la fantasía, ¿no? Ujú. Es como un relato paralelo entre lo que realmente está pasando y lo que tú estás viendo con las imágenes hermosas que hizo Christian Ayuni y Sí. que tienen que ver con la fantasía del juego, ¿no? Entonces, lo que se cuenta en las imágenes, que es el niño jugando, es algo diferente de lo que se ve en el texto, que es la fantasía del niño, lo que se está imaginando que ocurre en el espacio. Entonces son más bien como géneros que me interesan, ¿no? Lo de la fantasía. Me interesa el mundo del juego. Ujú. En el último libro que publiqué con Norma, La tía gigante, acá hay una historia que tiene que ver, ahí sí, de repente, para tratar de encontrar algún tema con la cuestión del crecimiento y también la, la fantasía es como algo como ligado a la infancia, pero también ligado a la literatura, ¿no? Cómo es que los libros nos conectan con las posibilidades de la imaginación y cómo a veces al crecer y al cambiar, tal vez nos apartamos de eso, pero quizás si nos acercamos de nuevo a los libros, algo de eso se reviva. Allí tal vez un poco más conscientemente explorado como un tema, ¿no? Ujú. El tema de la nostalgia, del crecimiento, de la fantasía ligada a una época de la vida. Pero fuera de eso, más bien ha sido como jugar con historias que iban surgiendo. eh, Porque para mí eso es como escribir para niños, un poquito jugar, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Iván, y en un contexto, en una época en la que de pronto la tecnología está tan cercana a los niños, ¿no? En el que de pronto ellos pueden manejar mucho mejor los dispositivos que las personas adultas como nosotros. ¿Cuál es el valor de ofrecerles una historia cuando ellos de pronto pueden
en dos teclazos entrar a YouTube y ver un video o jugar un videojuego. ¿Cuál es el diferencial y el valor de la literatura infantil hoy? Es complicado competir con tantos estímulos visuales. Lo veo con mi hijo menor porque él ha nacido directamente con todos estos avances y con más razón con la pandemia en la que primer grado y segundo grado lo ha tenido que hacer completamente online. Ujú, Para él esto es lo más natural y es la forma de entretenimiento básica. A diferencia de mis hijos mayores que con más facilidad y confianza entraban a los libros y los agarraban, él todavía no está tan como eh, a gusto con ellos, pero sí poco a poco, ¿no? Poco a poco. Lo que hacemos nosotros es, bueno, limitar un poquito, ¿no? Las horas y los momentos en que va a estar conectado y ahí le vamos sacando, mira, ¿por qué no vas escogiendo qué libro quieres en la noche? Y de pronto ya agarra varios y, y se pone a leer o me pongo a leer yo con ellos. No sé qué podemos decir en defensa del libro directamente. Lo que creo es que es una experiencia que vale la pena explorar para el niño. Y es una experiencia que creo que se disfruta mejor cuando se asocia algo agradable con la familia, con los padres. Sobre todo cuando el niño es pequeño, es normalmente el padre el que lee con él, o el que directamente le claro. lee, o la madre, vamos, ¿no? Entonces, el libro termina siendo una excusa para estar juntos, Ujú. un momento para compartir algo cálido, del estar pues compartiendo un tiempo, ¿no? Y de Entonces pronto yo tal creo vez que es la parte tecnología, del combo del libro claro, infantil. de pronto, de acuerdo a lo que estabas diciendo, se me ocurre que si bien la lectura de estos cuentos infantiles pueden ser justamente el motivo para estar juntos, el darle la tecnología tan fácilmente es la excusa para no estar juntos, ¿no? Para Sí, justificar de sí, es pronto, verdad. estoy ocupado. Sí, sí, eso pasa. Eso pasa, de hecho, ¿no? Y sí, mira, hay libros para niños también en plataformas digitales, Ujú, pero no sé, hay algo en la materialidad del libro, ¿no? En la posibilidad de que lo agarren, lo toquen, lo huelan, no sé, que aunque el libro se aje, se arrugue, no sé, creo que va bien con esta necesidad de lo sensorial y de lo concreto en los niños pequeños, ¿no? ujú. Eh, y más que plantearlo en términos de una cosa o la otra, creo que se trata de agregar algo sabroso a su menú, ¿no? Algo que vale la pena que también. No tanto plantearlo en no vas a ver YouTube o TikTok o jugar videojuegos, sino vas a ver libros, porque ahí sí los perdemos para siempre. Por supuesto. Sino entrar desde la seducción, ¿no? Desde el generar como antojo, ¿no? Mira Ujú. estas ricas donas que te he traído, de repente quieres, pero no. Yo las voy comiendo solo, de repente se te antoja. No sé, algo así yo exploraría. De hecho, eso es lo que estoy intentando hacer con el más pequeño. Hay esta idea de que las personas leen cada vez menos y yo soy un fiel opositor a esa premisa, porque basta con ver la cantidad de libros, sobre todo juveniles, tal vez para un público un poquito más mayor que el de los niños, pero la cantidad de libros juveniles que salen todos los años, que se venden, que son sagas, además, que tienen primera parte, segunda parte, tercera parte, es una muestra de que no se trata tal vez de que si las personas leen o no leen, sino depende de lo que lee, ¿no? Depende de lo que le ofrezcas para leer. Sí, Daniel Canzani, lingüista español, él habla sobre eso, ¿no? Y dice que en realidad estamos en un tiempo en que la gente lee más que nunca y escribe más que nunca. Y eso es fácilmente demostrable, ¿no? Porque incluso para chatear, para interactuar con las plataformas digitales, chicos y grandes, estamos escribiendo más de lo que solíamos hacer, leyendo más de lo que solíamos hacer, de lo que es en realidad como una suerte de traslado del oral a lo escrito, ¿no? Eh, pero también hay, como tú dices, una suerte de ola de producción de libros para niños y para jóvenes, ¿no?
porque efectivamente hay un interés, es Ujú. cierto. Eh, yo creo que eso es una buena señal, ¿no? Como tú dices. Por otra parte, en honor a la verdad, a veces se está publicando cosas que de repente no valdrían la pena tanto publicar, ¿no? Quiero decir, Ujú. como parte de este estallido del eje literatura infantil y juvenil, ocurre que aparecen muchos libros lanzados al mercado Con estudio por de eso, marketing. porque exacto, porque el mercado demanda que haya libros. Ujú. Y la verdad es que no se aplica muchas veces a la literatura infantil y juvenil los criterios también literarios que aplicaríamos si se tratara de adultos. O sea, yo creo que el lado oscuro, vamos, de esa eclosión, de esa efervescencia, es que puede haber, afortunadamente no siempre, pero puede haber una suerte de mirada condescendiente, de mirada eh, de falta de respeto al público, porque nos olvidamos que la literatura infantil es también literatura. Claro. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, muchísimo se hace esto de libros de valores, Ajá. libros con mensajes, libros que están buscando un fin pedagógico y además son demandadísimos por los colegios. ¿Ah? Les encanta a los colegios y a los profesores. Soy educador yo también, pero de verdad, desde mi faceta de autor, a veces también tengo la ocasión de interactuar con colegios, me invitan a las escuelas, y hay como un interés muy grande de los educadores, de los profes y de los papás también de darles a los chicos libros con mensajes positivos, Ujú. ¿no? Pero cuando tú agarras una serie de televisión o de Netflix, generalmente no escoges la serie porque te dé un mensaje positivo, sino porque tiene una historia que vale la pena, que te Claro. entretiene. Y qué bacán si además te hace pensar y te deja algo y resuena algo en ti. Entonces, eh, creo que hay también una tarea pendiente en el campo de la literatura infantil que tiene que ver con respetar más al lector, ¿no? Ujú. Eh, ¿No? Y entonces juzgar con una mirada de pronto también literaria, la producción, ¿no? Hay cosas maravillosas que se están publicando. Muchas veces terminan siendo como crossovers en cuanto a la edad, ¿no? No son solo libros que va a disfrutar un niño, sino libros que un adulto podría no, apreciar, atesorar, hasta coleccionar, cosas maravillosas. Pero también hay eh, mucha producción, algo inflada, en la que se ha olvidado que también hay un valor en lo estético y en la habilidad narrativa, y que al niño no hay que tratarlo, digamos, con condescendencia, es que no va a entender, no, no, y hay que darle algo de calidad. Y bueno, yo tengo la esperanza de que algo de eso intento hacer, y además veo con ilusión el hecho de que sí hay editoriales y autores que están teniendo esa mirada que te describo, ¿no? Ujú. Buenísimo. Para terminar, porque me parece importante, de pronto hay algún padre de familia que está viendo este video y quiero preguntarte, tanto como padre como autor, si tuvieras que darle algún consejo, alguna idea, algún alcance a un padre que dice, bueno, me gustaría empezar a contarle historias a mis hijos, que yo cree, que yo invente, ¿qué podrías decirle? ¿Qué consejo podrías darle para que empiece de pronto a escribir una pequeña historia que le cuente a sus hijos? Bueno, lo primero sería que lo disfrute, ¿no? Ujú. Que se entretenga, que se divierta en el camino. Yo creo que si el autor se está divirtiendo, si está disfrutando lo que hace, tal vez termine siendo más fácil que consiga transmitir esa misma experiencia al lector, por un lado. Por otro lado, bueno, ahí le diría también en términos de consejos, si quieres
narrativo, algo que en talleres y cursos sobre narración suelo enfatizar, y es que en una historia básicamente tienes a alguien que está metido en un lío, y entonces hay que ver cómo sale de eso, ¿no? Entonces, una historia necesita un conflicto, mete en un lío a tus personajes y a ver cómo salen de eso. Perfecto, Iván. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Dónde las personas que estén viendo este video y que les interese conocer tus libros, dónde los pueden adquirir? Te digo dónde los he visto, Ajá. en Crisol, en SBS, pero la verdad es que como son libros, la mayoría de ellos que se difunden sobre todo para el plan lector, Ah, ok. están sobre todo en los momentos de campaña escolar donde hay más presencia en librerías, ¿no? Ujú. La mayoría de mis libros los ha publicado Editorial Norma y ellos tienen también una red de distribución, incluso en pequeñas librerías y tiendas de barrio. Así que a veces por ahí están. Me han Perfecto. mandado alguna vez foto de una tiendita en provincias con un Ah, qué libro, entonces bonito. no estoy muy seguro de cuál sea ahora el lugar, pero seguro Genial. los encuentro. Muchas gracias, Iván, por habernos acompañado.